Pues nada, bienvenidos a la entrega del mes de Access User Groups España. Bienvenidos a todos. Hoy contamos con una presencia súper especial. Estamos hablando de Clara Vega Caballero. Clara, buenas noches. Hola, buenas noches Juanjo, buenas noches a todos. Encantada de tu invitación y de poder estar aquí hablando de un tema un poquito diferente a haces, pero bueno, vamos a ver qué tal. Exactamente. Hablando con algunos me preguntaban, ¿y este tema santo de qué? Yo conocí a Clara en Colombia, junto con más gente, y la escuché hablar. Conocí después su libro, uno de los libros que ha escrito ella, y empecé a seguir un poco su trayectoria y me he dado cuenta de lo importante que es la trayectoria para nosotros como personas, como empresarios, como comerciales, como asesores, como qué importante que es saber combinar las emociones, la inteligencia emocional con las gestiones, con las empresas, cómo orientar a la gente. Todos los días estamos rodeados de ese tipo de cosas. No quiero entrar mucho en el tema porque Clara nos hablará, pero me apasionó el tema. Y entonces la invité sobre todo para conocerla, para que hablar de su trabajo, para que nos muestre su libro, Inteligencia Emocional, las finanzas. ¿eh? Esto no lo hago porque me lo ha dicho ella, lo hago porque quiero yo, porque me gusta. No es que venga ella como un brano a hablar de su libro, sino que el tema me parece súper interesante. Clara, cuéntanos un poquito tu trayectoria. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Pues bueno, me estoy por decir como en el currículum, soy formadora, siempre lo reduzco a soy formadora y consultora, pero bueno, es la verdad, o sea, ya llevo una amplia trayectoria, una amplia experiencia que dan los años, ayudando generalmente a empresas y a personas a reconducir sus finanzas desde la formación y la consultoría. Y bueno, creo que soy una persona comprometida con el aprendizaje y el desarrollo continuo, que es también un poco la consecuencia de haber estado en diferentes sitios y haber sufrido, soportado y resuelto algunas crisis. Y en lo personal, pues mi objetivo es bastante simple. Yo quiero ser un buen modelo para los que están cerca, especialmente para mis tres hijos. Y con eso me conformo. Y luego, si puede ser ya por añadido, también me apetece pues un poco inspirar y demostrar. Esto no, sé que esto no está de moda, pero es lo que me pide el cuerpo. Y como tú me has dicho que puedo hablar lo que quiera y como quiera, Claro, pues también me apetece demostrar a las mujeres que podemos tener éxito en el mundo laboral, pero sin renunciar a nuestras vidas familiares. O sea, que esa parte familiar, concretamente tener hijos, que no está de moda, no es una carga, sino que es un aspecto súper enriquecedor y que nos va a ayudar muchísimo a lo largo de nuestras vidas y nos va a hacer crecer en muchos ámbitos. Y en eso sé que contigo no voy a tener ningún problema, Juanjo, eso porque tú es. ahí sí que eres el catedrático. eh, Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. No os digo un gran hombre, da igual un hombre, sea grande o pequeño. Y ahí tenéis mucho que decir. Yo estaba en la charla, en una de las charlas que dieron en Colombia, tanto ella como Ana María Bisbé, sobre la integración y el empoderamiento de las mujeres y esos temas. Y también junto con Ana María, es una gozada escuchar cómo habláis de esa conciliación de la vida familiar, de no renunciar a una cosa y a la otra, que a veces tanto nos cuesta, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí lo que nos pasa, o sea, cuando se habla en el ámbito de las finanzas que yo donde me he desarrollado, es un ámbito masculino. A mí lo del término machista me suelo alejar bastante porque no me gusta mucho tampoco la polémica ni catalogar y sobre todo con cargas peyorativas. Pero sí creo que nos faltan, o sea, creo que la realidad es que nos faltan referentes a las mujeres y a los hombres. Entonces, los hombres cuando piensan en un compañero para, pues no sé, escribir un libro o para hacer cualquier cosa, siempre piensan en otro hombre, porque es lo que están acostumbrados. Y las mujeres también. Entonces, creo que en la medida en la que vamos creciendo y vamos obteniendo más referentes de uno y otro ámbito, se va normalizando. Y pongo un ejemplo muy claro, lo tengo clarísimo, porque en el ámbito de lo tecnológico, en todas las comunidades que ahora participamos muchísimo, pues efectivamente nos vimos, yo a Juanjo, a pesar de que es español y que le he visto en todos sitios menos en España. O sea, le he visto en Medellín y he coincidido con él en Austria. O sea, he tenido la suerte de coincidir en ambos sitios. En España, próximamente en Valencia. Pero decía que en el ámbito, en el área tecnológica, que es muchísimo más reciente, no hay problema ni de feminismo, ni de machismo, ni de ser un ámbito más masculino. O sea, absolutamente es algo que ni se comenta. O sea, no tiene cabida ese espacio y es porque se ha generado ya desde una situación en la que todos colaboramos con todos y ahí nadie dice, pues tiene que haber una parte de hombres, una parte de mujeres, nunca se dice en las ponencias, tiene que haber cuotas, o sea, todo esto no existe. Ujú. Entonces, en el resto de ámbitos, simplemente me parece que nos falta eso,
avanzar y seguir trabajando juntos. Es más, yo cuando me dicen qué pienso, que no me lo estás preguntando, pero ya te lo digo que somos algo que nos complementamos. O sea, las personas nos complementamos, hombres, mujeres y hombres y hombres y mujeres y como queramos. Y en cierto modo somos una especie de... Hay una un símil que a mí me encanta, que no era de lo que veníamos a hablar, como umbral, veníamos a hablar de mi libro, pero da igual, que era el símil con los hemisferios. Nosotros el cerebro se compone de dos hemisferios y ya está. En uno estará más desarrollado la lógica o la creatividad o lo que sea, pero que ambos son necesarios para que una cabeza funcione, ¿no? El que tiene una cabeza bien amueblada le funcionan bien los dos hemisferios. Pues igual pasa en la vida. Y ya todo lo demás es querer hacer ruido y hablar de lo que no toca. Así que a mí me parece que eso, no sé si ha quedado claro o alguien quiere comentar algún aspecto. Creo que los hombres tienen que ayudar los hombres tienen que ayudar mucho y en este ámbito, por ejemplo, tenemos el Women for Technical Talk, que es un espacio para ayudar que las mujeres pierdan ese miedo escénico a poder hablar, a hacer esas primeras ponencias, porque tienen, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque están un poco más detrás de una pantalla en su oficina y eso genera un espacio muy colaborativo y allí van hombres, muchísimos hombres y colaboramos unos con otros, o sea que en absoluto es un ámbito en el que se excluya absolutamente a nadie. Excluir es una palabra que no me gusta nada. Eso es. Eh, Has dicho antes que eras formadora, yo te conocí también, sobre todo antes ya te conocía por tu trabajo en LinkedIn también como formadora, o sea que tú sobre todo es la formación y de repente sacas un libro. ¿Qué te lleva a escribir este libro de inteligencia emocional, este de Ignacia? Pues me lleva, sobre todo porque yo he tenido que trabajar mucho mis emociones. O sea, es una cosa que yo la he aprendido porque en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Yo he estado en los dos lados de la mesa. ¿Qué quiere decir en los dos lados de la mesa? Yo he estado durante muchos años en una dirección de una empresa en la que yo tenía mucha relación desde un lado de la mesa y los otros estaban al otro lado. Los proveedores que querían vender, los clientes que querían comprar, los trabajadores que querían trabajar. Y tienes una sensación diferente a cuando estás en el otro lado en el que eres tú quien quiere ir a vender, a colaborar, a trabajar y he tenido la posibilidad de trabajar y colaborar con muchísimas empresas diferentes, con muchísimos empresarios y empresarias, bueno, seguramente más hombres que mujeres, pero bueno, eso da igual, es una cuestión simplemente de estadística. Y es verdad que yo era consciente de esa capa emocional, por decirlo de alguna forma, que necesitaban para mejorar las decisiones que tenían que tomar. Entonces, cuando tú estás en una única empresa, tú tienes esa estructura, esa comodidad, no me gusta mucho decirlo de la zona de confort, pero bueno, es verdad, y no te planteas ni lo que pasa por la cabeza de los demás, ni cómo lo que implica las decisiones que tú tomas en ti y en los demás, en la empresa y fuera de la empresa. Y es cuando empiezas a tener esa relación y vas viendo un patrón que generalmente se suele repetir. Y yo hago consultoría pues en empresas o formación pues en Cádiz y hago en Alicante y hago en Sevilla, o sea que hago por diferentes zonas, en empresas que se dedican a la alimentación o que se dedican a la carpintería de madera, en fin, de diferentes ámbitos y los patrones se repiten. Entonces hay veces que están muy encorsetados por no reconocer un error, por culpar a otro en lugar de ayudar, por no abandonar una idea, por quejarse de los impuestos, por quejarse del sector, por quejarse absolutamente de todo y por paralizarse ante determinadas situaciones. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que un empresario, el típico empresario que no le tiembla el pulso para firmar, por ejemplo, un préstamo de 2 millones, de 20 millones y lo hace sin problema, por ejemplo, la decisión de reducir el horario a un trabajador o despedir, que ya sé que no suena bien, pero que a veces hay que hacerlo, eso le cuesta horrores. Entonces, ¿por qué esa parte, por qué sabe gestionar en un ámbito y en otro no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué relación funciona ahí? ¿Qué es lo que tiene que trabajar? ¿Qué es lo que tiene que mejorar? Y entonces, pues eso, una historia de un empresario, la historia de otro en otro ámbito diferente. Bueno, pues al final, yo para ayudarles necesitaba vencer esa primera coraza que era que ellos se aperturasen, que ellos hablasen tranquilamente de lo que sentían, de lo que les pasaba, que todos somos vulnerables. La vulnerabilidad, hoy precisamente yo lo ponía al hilo de un post de una compañera, yo decía que es lo que nos hace lo que nos hace mayor conexión humana es precisamente la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables. Y bueno, pues al final, yo les digo siempre que con mi opinión y con toda la información que ellos tienen que tomar la decisión más correcta. Entonces, no se trata, o sea, el lenguaje también a mí me parece muy importante
Yo no utilizo tienes que hacer, tenemos que cambiar esto, tienes, sino yo haría, yo haría, yo haría. Y eso lo utilizo con empresarios y con mis hijos. O sea que lo que se trabaja en las emociones sirve, o sea, tener una buena gestión de tus emociones sirve para lo laboral, por supuesto, pero también para lo personal. Lo que pasa es que yo en el ámbito en el que he conocido a muchas empresas, pues es en el que más me relaciono y el que yo veía que tenía una historia. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes una historia de alguien parecido, entra mejor, es una forma más gráfica, más sencilla, más suave de poder trasladarle esa problemática. Lo típico que dices, a un amigo también le pasó, por no decir que a ti te pasó. O sea, eso siempre como que cuesta un poco menos reconocer esos errores, esos miedos, esos fracasos. Y entonces en ese caso yo iba generando historias. Y lo que te dicen siempre de, pero si es que tienes historia para escribir un libro. Y entonces en la pandemia eso fue lo que hice, con todas esas historias, escribir un libro. Pues, oye, ¿me podrías compartir un ejemplo de cómo esas emociones impactan en las decisiones en las decisiones? O sea, Pues a ver, hay muchísimos casos en los que precisamente las emociones, una de las cosas que yo digo, por ejemplo, en el libro, que es en el inicio, siempre digo que vamos a imaginar dos personas que se compran un coche y que van a tener la misma actividad con el coche, o sea, los dos van a tener el mismo uso. Sin embargo, uno contrata un seguro a todo riesgo y otro lo contrata con daños a terceros, el obligatorio. ¿Por qué? O sea, ¿hay alguna razón lógica? No. Es la percepción del riesgo, la percepción del miedo, la percepción de la seguridad. O sea, es esa gestión de emociones que tiene uno y que el otro no la tiene. O sea, cada uno las gestiona o pues las hace crecer, depende del origen que haya tenido, depende también de la situación anterior, en fin. Y yo cuando hablo en las formaciones siempre les cuento mucho les cuento el cuento del pastelero y el panadero. Y eso, pues a lo mejor, fíjate, ya voy a aprovechar y os voy a contar un cuento para que en las finanzas siempre eso. digo, para que no vean que son tan aburridas, que también hay algo así. Y entonces es un cuento muy antiguo, o sea, por supuesto no es mío, en el que un panadero y un pastelero estaban en la misma calle, los dos eran maravillosos, cada uno el panadero con la panadería y el pastelero con la pastelería. Pero la competencia, el orgullo, el mal entendimiento de la cooperación o de la competencia les llevó, por ejemplo, al panadero a decir, pero si es que yo que tengo el horno caliente, que tengo tal, esto lo hablo más por el tema de los costes directos, indirectos y tal, pero nos va a valer aquí. Yo con un poquito de masa y cuatro cosas hago pasteles y los puedo vender mucho más baratos, efectivamente. Y entonces empezó a vender más pasteles y la gente, pues por supuesto, iba a comprar. El pastelero dijo lo mismo con el pan, pero si yo tengo el horno caliente, tal, pues voy a hacer lo mismo. Ambos dos, ¿qué hicieron? Conseguir clientes a corto plazo. Pero a largo plazo, ¿qué pasó? Que los dos se arruinaron, como no sé, como vamos, es lógico y parece que es la solución a esta situación. Pues eso es lo que les pasa. ¿Qué es lo que les pasa también a cualquier emprendedor? Que está obcecado, obsesionado con una idea y entonces se montan su propia, bueno, su propia idea en la cabeza, piden préstamos, no tienen ningún control de nada y se dejan llevar por esa, bueno, ilusión, pero que simplemente no tienen absolutamente ningún rigor ni tienen ningún dato, nada objetivo que les haga entender que esa idea la pueden llevar a cabo y que va a tener pues una previsión razonable para tenerlo. Entonces, generalmente siempre suele pasar eso. Y luego con la negación, ¿eh? O sea, una de las cosas que suelen pasar es que yo, en mi caso, que les tengo que dar resultados, no siempre los resultados son los que están esperando, no cumplen con las expectativas. ¿Por qué? Porque además a mí me llaman cuando la empresa está normalmente con algún problema. ¿Y qué ocurre cuando tienen un problema? Pues que tú le dices, lleváis 3 años con pérdidas y eso es lo que os hace que tengáis menos dinero. Normalmente me dicen, es que no tenemos dinero, ¿qué puede pasar? Entonces no les mola eso y lo que quieren es matar al mensajero, o sea, algo que ya nos suena bastante habitual. Entonces hay veces que a mí me han dicho, pero, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Amargarme la tarde? O sea, ¿cómo que me vienes a dar esto? O sea, yo no esperaba esto de ti, ¿no? Que tú vinieses a darme malas noticias. Y entonces, pues la verdad que lo suelen llevar bastante mal. Yo en ese caso siempre les digo, bueno, mira, estos son los datos, esta es la situación. Yo desde luego, si queréis resolver la situación, podéis contar conmigo. Y si queréis seguir persistiendo en el error, pues no pasa nada. Pero se niegan, lo primero que hacen es negarlo. Y en algún caso me ha pasado que hemos terminado la situación un poco tensa y una semana más tarde me han llamado y me han dicho, oye, lo que nos comentaste.
que si podíamos reducir este coste, que si podíamos tener en cuenta tal o cual situación, entonces ya la cosa ha cambiado. Y a partir de ahí, o sea, cuando alguien es capaz de vencer esa situación y darse cuenta que la verdad es lo que hay y que no tiene que tener estar a la defensiva, o sea, en absoluto, pues a partir de ahí empiezan a mejorar casi todas las empresas. Eso es una realidad absoluta. Acabas de decir un dato antes que me llama mucho la atención y es que has tocado, dice, claro, yo tengo que darle a hablarle con los datos que tengo, doy una respuesta, ¿no? Ujú. Y ahí entra mucho el sector que nos toca a nosotros, también en Access, ¿no? Que es el tema de que Sí, nosotros estamos manejando datos constantemente. Y me venía a la cabeza el ejemplo de cuando estás trabajando con un médico, con un doctor, que tiene que darte la noticia por los resultados, y sí, hay doctores mucho más atentos, mucho más humanos, y otros que usted se muere en 5 días, ahí te lo dejo. Y el dato es el claro. mismo, pero la capacidad de gestionar Sí, ese dato y de provocar una serie de emociones afecta muchísimo, ¿no? Y yo creo que ahí es también responsabilidad nuestra saber cómo afectan estas decisiones que tomamos y que enviamos, ¿no? claro. Sí, yo digo que trabajo con tres capas: la capa de los datos, la capa de la tecnología y la capa de las emociones. Para la gestión de una empresa, en este momento, desde mi ámbito, hay que unir sin duda esas tres capas. Y por eso digo que la forma de hablar, el lenguaje, lo he comentado antes, es importantísimo y los empresarios tienen que llegar a la conclusión por sí mismos. O sea, el que tiene que tomar una decisión no quiere tomar la decisión que le impone a alguien porque están acostumbrados a tomar decisiones desde que le salieron, como se suele decir, desde que le salieron los dientes, tomando decisiones. ¿Qué ocurre? Que por eso digo que hay que ir dándoles ideas. O sea, tienes que ir poniéndole en el camino y pistas. Y por eso yo decía que en lugar de decir, es que aquí lo que hay que hacer es tal, yo siempre digo, yo haría tal cosa, hay varias soluciones y con mi información o con los datos que yo te doy, y con toda la información, además es que lo pienso sinceramente, con los datos que yo doy, con toda la información y toda esa emoción que él tiene que gestionar dentro de su cabeza, tomará la decisión seguramente más adecuada. Eso sí, que tome la decisión. Cuento siempre una adivinanza en todas las formaciones, en todos los sitios, siempre para que se den cuenta de la importancia de las decisiones. Siempre les digo, en una charca hay 5 ranas, en una charca hay 5 ranas y una decide saltar. ¿Cuántas ranas quedan en la charca? La pregunto siempre en diferentes sitios, algunos que son empresarios, otros que son emprendedores, otros que son estudiantes, otros que son de un máster. La respuesta siempre me dan la misma. ¿Te digo cuál es la respuesta que me dan habitualmente? Yo iba a deciros las cinco, todas. Bueno, pues a mí la respuesta que me dan es depende dónde salte. Siempre me dicen eso, hombre, depende Buena pregunta. dónde salte. Y digo, os habéis ido ya fuera del asunto. La clave no está en. He dicho que decidió saltar. Yo no he dicho que saltó. Bueno, pues esa es la clave. Las empresas, el mayor problema al que se enfrentan los empresarios es que no toman decisiones. O sea, nosotros estamos trabajando, vemos los datos, ellos lo entienden. O sea, normalmente yo colaboro de forma continua con las empresas, tienen muchísima confianza, obviamente, y en ese caso llegamos a la decisión de 2, 3 o 4 medidas. Al mes siguiente, las 2, 3 o 4 medidas sobre la mesa, al mes siguiente, las 2, 3, 4 medidas sobre la mesa, y les cuesta muchísimo tomar decisiones. Entonces, ¿de qué sirve todo si al final no lo llevas a cabo? Yo les digo que es mucho mejor tomar una decisión y equivocarse que no tomarla. Porque si tomas una decisión, aunque te equivoques, ya tienes un feedback, ya sabes si tienes que seguir hacia allá o tienes que ir hacia otro sitio. Es como si tú estás perdido en una calle y dices, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Voy al Corte Inglés, no sé si queda para arriba o para abajo. Bueno, pues no te quedes en el sitio porque no vas a resolver nada. Te vas hacia la derecha y ya dices, pues no, por aquí no era. Pues te has perdido ese tiempo, pero al menos tienes una información valiosa que de otra manera no la tendrías. Pues un poco es lo mismo. Y entonces, como me gusta mucho ejemplificar, es por lo que todas esas historias que me van pasando se traducen en poner en un libro lo que cada una de las emociones, cada uno de estos valores incluso, y luego, bueno, pues como soy muy estructurada en ese sentido, ¿qué entendemos por cada una de estas emociones? Un ejemplo para que cada uno se pueda ver representado, porque cuando tú estás dando formación y ves que los que están enfrente te dicen, ah, sí, 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 y estás resolviendo sus problemas, entonces sabes que estás conectando perfectamente, y luego un poco la conclusión, o cuál sería la solución, o cómo habría que tratarlo para que ese problema se resuelva. Es lo mismo que, sabes que tenemos otro libro escrito, ahora que está José Manuel aquí, que es el de control de gestión también, en este caso, la tecnología. Ya te digo que yo me manejo entre la tecnología y las emociones, y siempre con los datos como la fuente, el origen, ¿no?
Y con la tecnología, pues también pasa lo mismo. Tenemos tecnólogos y tenemos financieros, pero es que hace falta empastar ambas cosas. Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos hecho es proponer un problema que todos lo van a identificar. Ah, pues a mí me pasa esto, yo también quiero tener este indicador. Entonces, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos dice? O sea, pues tenemos que educar primero o mostrar cuáles son las ventajas que vas a tener para gestionar tu empresa y luego qué puede hacer la tecnología por ti. O sea, que al final viene a ser lo mismo. Has estado hablando todo el rato o estabas comentando de lo importante que es esta inteligencia emocional y de que la gente no hace estas cosas, no toma decisiones. Entiendo que esta inteligencia, esta autoconciencia emocional se tiene que entrenar. O sea, decir, ya, vale, ahora ya tiene que no, esto tienes que entrenarlo, ¿no? Tienes que madurar. Sí, Danos algún consejo de cómo desarrollar esta autoconciencia emocional en pues empresarios o en profesionales. claro, la autoconciencia, ¿qué es la autoconciencia? O sea, ¿qué es eso de tener conocimiento de uno mismo? Eso está bien, pero para lo que sirve, o sea, uno piensa que se conoce, pero no es así. O sea, no es así. Quiero decir que la clave aquí es conseguir la habilidad de facilitar un crecimiento, o sea, de conocer, reconocer los patrones con los que nosotros funcionamos en nuestro día a día. O sea, no jugar al escondite con nuestras emociones. O sea, ser claros y saber qué es lo que nos pasa, qué cosas nos molestan y qué cosas no. Hay empresarios, por ejemplo, que no soportan tener una tesorería justa. O sea, ir muy ajustado de tesorería y necesitan tener un saldo en el banco de 200.000 euros, por ejemplo. Pues tienen que gestionar así. Hay otros que les gusta, al contrario, el vértigo. O sea, no son capaces de tener dinero en el banco porque lo gastan antes, porque les apetece más ir con el vértigo, lo que sea. Tienen que ser conscientes de cómo están trabajando y las consecuencias y asumirlas y aceptarlas, porque eso también es una cuestión también de la responsabilidad. Si a ti hay algunos profesionales que son más cuadriculados, otros que les da igual si se llega temprano, si se llega tarde, pero no todo el mundo funciona igual y con los mismos criterios. Por ejemplo, yo conozco bastante cercano a mí que hay una persona en la que esto de empezar con un horario que no sabes la reunión, sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo termina, no puede. O sea, le genera un estrés, una ansiedad muy mal, lo gestiona mal. Él ya lo sabe, él sabe que es así y entonces cuando hay una reunión, pues ponemos una hora de inicio, una hora de finalizar y cuáles son los puntos del día y decimos 10 minutos para este punto, 10 minutos para este punto, con lo cual está todo controlado. Hay otras personas que son al contrario. Por ejemplo, bueno, no quiero poner ejemplos, pero que no les importa si hemos quedado a las 10 y la ponencia empieza a las 10 o empieza a las 12 o se altera o se cambia. Pues son diferentes formas. Pero el que sí tiene autoconocimiento y sabe cuáles son como sus líneas rojas, pues tiene que saber que todo va a ir fenomenal si tiene en cuenta esas limitaciones, por decirlo de alguna manera, o sabes qué cosas no se pueden traspasar o aquí hay que decir que no, porque seguramente te va a generar mucha más frustración que satisfacción. Y eso es algo que no se hace habitualmente. Uno está acostumbrado a tener que lidiar y ¿por qué tenemos que lidiar con cosas que no nos gustan? O sea, tú sabes cuáles son tus límites y entonces evita, igual que nos dicen mucho, no te relaciones con personas tóxicas. Bueno, pues no hagas cosas que luego te van a generar a ti mucha insatisfacción porque tú ya te conoces y tú ya sabes dónde tienes el límite, las cosas que te gustan y las que no te gustan. O Pero sea, eso que todo estás sirve. Autoconocerse sirve si vas a hacer algo. Si no vas a hacer nada, pues como el que hace el diagrama de Gantt y luego no lo utiliza para nada, pues no lo hagas, porque si no lo vas a utilizar, ¿para qué lo quieres hacer? Pues un poco es lo mismo. Entiendo que hasta un poquito más ya hablas del autocontrol, pero, o sea, es de ese autoconocimiento, pero ese autoconocimiento entiendo que requiere un autocontrol, ¿no? Te autoconoces, te conoces y tienes que autocontrolarte. O sea, ¿qué rol juega este autocontrol en la gestión empresarial? Claro, es que son cosas diferentes. O sea, el autoconocimiento es para tú saber exactamente cuáles son tus límites. Y puede que uno sea precisamente que seas una persona impulsiva. Porque las emociones se dice que son impulsos. Y entonces lo que tenemos que tratar de evitar siempre son las explosiones. O sea, eso sí, yo tengo para esto un consejo y es ir guionizado. O sea, en este caso, si tú que has hecho ese autoconocimiento previo que hemos comentado antes y consideras que a ti es muy fácil lo que te dice, me saca de mis casillas. Primero, evitar esas situaciones para que no se dé esa situación. Pero si tú crees que se te puede surgir, porque, bueno, pues vas guionizado y no te sales del guión. Eso es algo que nosotros hacemos constantemente porque estamos siempre negociando. Y entonces, lo que tú tienes que hacer es tres cosas, tres ideas. Entonces voy a negociar con una cosa, con una situación complicada. Yo tengo que ir con un cliente y sé que luego
me va a sacar temas que a mí no me gustan mucho porque no vienen al tema y normalmente me desorientan. Entonces yo vuelvo siempre. No, vamos a trabajar con esto, con esto y con esto. Tres temas. No, yo quiero hablar de tal, de tal, de tal. Entonces no dejarte tampoco llevar por otras cosas. O lo típico que te dicen. Este compañero, bueno, es que ironiza mucho, pero es que es así, o sea, le gusta un poco reírse de todo, pero que no lo hace, es que él es así. Bueno, pues si es así, que deje de ser así. Entonces, yo pregunto siempre, digo, cuando pasa esto, que es una cosa bastante habitual, es que es mi forma de hablar, es mi forma de no sé qué y tal, y yo digo, pero tú cuando vas a hablar, por ejemplo, con el profesor de tu hija, ¿también hablas así? ¿Tienes esa ironía? Ah, no, en ese caso no. O sea, tú sí sabes que tienes registros, ¿no? O sea, tú sí sabes que tu forma de comportarte no es siempre la misma y que tú la regulas en función de lo que el otro soporta de ti. Bueno, pues en ese caso, trabájate, lo tienes que trabajar. Y hay algunas veces que tiene excusa y hay otras veces que no tienen excusa. Entonces, lo de los brotes estos que no podemos controlar, hay una cosa también importante y es si tú no lo puedes, tienes dudas de lo que vas a decir, a veces me pide el cuerpo decir tal cosa, no lo digas, porque lo que no hagas hoy lo puedes hacer mañana, lo que no digas hoy lo puedes decir mañana, tú te puedes ir a tu casa, lo puedes reflexionar, yo te puedo llamar a ti Juanjo mañana y si pienso algo que creo que no tengo demasiado claro si lo puedo decir o no, lo pienso, lo maduro y mañana te lo digo, no pasa nada. Pero si te lo digo y es inconveniente, yo ya no lo puedo borrar. Entonces, esas explosiones, el que se autoconoce y luego sabe que ese puede ser uno de sus circunstancias, que no es tranquilo, o se deja llevar, pues en el libro, por ejemplo, cuento un caso de un empresario al que yo trabajaba con él y le habíamos comentado que comprar una promoción de vivienda que estaba quebrada no era interesante, no podía hacerlo. Quedó con el señor que le iba a vender la promoción y le contó una situación, una tragedia con la hija y tal. Y entonces, esa necesidad de querer ayudar en ese momento, de resolver algo que era imposible, porque lo que le había pasado a ese señor no, nadie se lo podía resolver, pero en ese momento, pues a ti te cambia un poco los roles que tú tienes y dices, bueno, como no tienes ningún autocontrol ni tienes ese guión que yo tanto pongo en valor, pues al final tomas una decisión que no es la que querías. Y luego dices, pero si es que yo no quería hacer esto y justo he dicho lo contrario. Eso hay que tener cuidado, porque nos va a llevar normalmente a unas soluciones que no son las que nosotros queríamos. Entonces, si tú no querías esa, porque si tú era que no, ¿por qué dices que sí? O sea, vamos a intentar evitar esa falta de control de lo que nosotros queremos, de lo que pensamos y lo que decimos. Pero lo del guión, de verdad que es una buena solución. A mí hay Mira, una, hay Goleman, que no hay ninguna discusión sobre que es el que mejor conoce todo este ámbito de la inteligencia emocional, y dice que no hay mayor habilidad psicológica que la de resistir un impulso. O sea, que eso nos pasa, todos tenemos una parte, siempre hay que trabajar de cada una de estas. Y a lo mejor no en el mismo ámbito, porque el ejemplo que os he puesto, hay algunas personas que en un entorno son muy dulces, muy suaves, y en otro entorno, pues vamos, una fiera. claro. A mí me gusta mucho una frase que dice que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, ¿no? Exactamente, Que va claro. unido a lo que dices. Hablabas al Exacto. principio también de las personas impulsivas, las personas que empieza la empresa y estás motivadísimo para hacer algo, eh, y luego decías otra cosa del autocontrol, del conocimiento emocional. ¿Cuál es el impacto de la motivación en el logro de las actividades empresariales? Puedes estar muy motivado y luego, no sé. Sí, eso decía, Tony Jurado decía que él era un motivado. Sí, Sí, claro, la motivación, yo creo que es buenísima la motivación, porque la motivación al final es el motor que nos impulsa y a hacer cosas, ¿no? A movernos, pero nadie está motivado sin más. O sea que en realidad, ¿de dónde viene la motivación? La motivación también tiene que surgir de alguien. O sea, no es una cosa, es como soy virtuoso que toco el piano bien. O sea, nadie de per se es virtuoso si no entrena. O sea, eso también es un error. Es que, claro, yo no tengo habilidades. Yo es que no estudio porque es que yo soy mal para estudiar. O sea, cada uno que quiere hacer algo dice, es que a mí, claro, tú es que te gusta mucho aprender cosas nuevas. Es que, claro, si yo fuese como tú, pero es que cada uno es como quiere ser. Lo que pasa es que también hay una dosis de esfuerzo, ¿no? Cuando eso de que te dicen los creativos también que las musas te pillen trabajando, que cuanto más trabajo, más suerte tengo, pues eso también eso también facilita mucho. Entonces, la motivación, claro, pues puede venir por muchos sitios. Lo que pasa es que no hay que confundir motivación con utopía.
que a veces nos creemos eso de, como esto mucho con los emprendedores, trabajo mucho con emprendedores, esto de no lo hiciste porque no sabías que era imposible, no sé cuánto, te miras en el espejo y te dice que tú puedes. Bueno, vale, sí, pero vamos a ser realistas, razonables, a marcarnos objetivos, metas que sean, que estén dentro de nuestras posibilidades. O sea, eso no quiere decir que renunciemos a metas ambiciosas, ni mucho menos, sino lo que pasa es que nos pueden generar, pues eso, todo lo contrario, nos pueden generar frustración, que eso es lo peor. Entonces vamos a ser tranquilos y vamos a ser razonables, realistas. Entonces, los empresarios más motivados no son los que se mueven más en pos de un objetivo. Normalmente es justo lo contrario. La motivación es es la que nos empuja, o sea, y no la inversa. O sea, normalmente, por ejemplo, uno cuando, si tú quieres caminar porque quieres ver el mar, vas bien, vas con mucha ilusión y mucho entusiasmo, pero si tú tienes que ir porque va un león detrás de ti, vas a ir muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso. Y cuidado que la motivación es el motor, pero la ilusión es la expectativa. Así que cuidado con las expectativas, que las expectativas son los que nos generan las mayores frustraciones. Entonces, que sepamos que la motivación está ahí, que es el motor de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando recuerdo todavía en la graduación, mi graduación, que la persona, el que estaba dando la clase magistral y tal, nos decía que un poco la motivación, hablaba un poco también de la utopía, era como el horizonte, que nunca llegas al horizonte, pero que es la motivación suficiente para seguir caminando. Entonces, efectivamente, la motivación tiene un componente, pues eso, de impulso, de auge. Si además es algo que a ti te gusta, que tienes un entorno que lo favorece, pues que te conecta mucho más emocionalmente con esa idea de negocio, pues nada, todo maravilloso. Pero insisto que una cosa es la motivación y otra cosa son las expectativas. Yo que estoy empezando ahora un poco como empresario autónomo por mi cuenta y tal, pues hay alguna gente que aquí en el grupo que me aconseja muy bien y me decían que el mundo del empresario es ir de crisis en crisis. O sea, pensar que va a ser todo un baño de rosas, un baño de una alfombrita, es ir de crisis en crisis. Y la pregunta que te hago es, ¿y esta inteligencia emocional que de la que tú hablas puede ayudar a afrontar estas crisis financieras o es una putada? Y dices, madre mía, como yo tengo emociones, cuando tengo una crisis me afecta y entonces me voy al carajo o a la inversa. Buena pregunta, buena pregunta. Claro, es que es más fácil hablar de las emociones en positivo y de la motivación y la ilusión y tal. Y luego el de las crisis son difíciles de gestionar. Porque los empresarios, en este caso en el ámbito de la empresa, el empresario siempre dice, una crisis, ¿qué culpa tengo yo? O sea, ¿qué culpa tengo yo de una crisis? Y las empresas, no me canso de repetir a los empresarios que tenemos que gestionar nuestras empresas, y eso no lo digo yo, ya lo ha dicho alguien antes, tenemos que gestionar nuestras empresas como si estuviésemos en crisis. Esa es la verdadera clave de las empresas. Entonces, lo que tú dices, que uno cuando empieza, claro que tiene que tener una dosis de motivación, pero ya he dicho que cuidado con las expectativas, ¿eh? Y las crisis no es algo, o sea, ¿qué es una crisis? Me dicen, pero ¿cuál va a ser la próxima crisis? Una pregunta típica que me hacen. Digo, pero es que si yo lo supiese, si lo supiésemos los economistas, no sería una crisis. Una crisis es así porque nadie sabe qué va a venir. Ni sabe ni cuándo ni por qué. ¿Quién sabía que iba a venir una pandemia? ¿Quién sabía que Rusia iba a invadir Ucrania? O sea, es que no, son cosas que aparecen, que el volcán de tal sitio, lo otro, la nevada de no sé qué, pues obviamente no se sabe. Entonces hay que estar siempre preparado. Y esto va muy ligado, fíjate, con la gestión del cambio. Porque además una crisis no tiene por qué ser algo externo. Una crisis puede ser un producto que nos ha salido mal porque se ha, no sé, ha vertido un aceite de una máquina y tal, se ha contaminado y entonces de repente nuestra marca deja de tener el prestigio que tenía. O sea, es que puede ser por un fallo de producción o por una renovación. Eso pasa mucho. La renovación del equipo de dirección de la empresa. Los gestores eran mayores y ahora tienen hijos, ¿cómo se hace ese cambio? O sea, hay muchas situaciones en las que tenemos que estar de acuerdo con la crisis. Los emprendedores, ya que me dices tú que te sientes emprendedor ahora, tienen la falsa ilusión, que es como cuando tienes hijos, que dicen, bueno, estos son los 3 primeros meses hasta que ya cogen el sueño, o estos son hasta que empieza a ir al cole, o cosas así. Pero es que eso no es así. O sea, yo siento mucho, siempre digo que como animadora no tengo precio, pero es que las empresas no funcionan en piloto automático, o sea, no tienen ese sistema. En las empresas hay que estar siempre. Hay una frase, una pregunta que le hicieron a Julio Iglesias, que yo creo que los que estamos aquí todos conocen a Julio Iglesias,
que le preguntaron que si el éxito, que si la clave del éxito era cantar bien. Y Julio Iglesias dijo que la clave del éxito era cantar bien y mil cosas más. O sea, yo sé que os estoy animando mucho, pero es que es verdad, o sea, hay que tener en cuenta absolutamente todo. Y las empresas, aunque pasan esa época que obviamente es más complicada, pues en la que tenemos que estar atentos a todo, pues como cuando tienes eso, un niño pequeño que tienes que guiarle porque son mil circunstancias, porque no tiene nada de autonomía. Y luego pasa una época ya más estable y pensamos eso, que ya la empresa, pues bueno, pues está todo más tranquilo, pero ¿qué pasa? Que nosotros pensamos eso, pero esa, repito, que esa es una calma aparente, una falsa idea de tranquilidad. Si nosotros en nuestra empresa estamos muy acostumbrados a hacer cambios, a implementar nuevas tecnologías, porque además eso es importante, porque nos da también esa motivación. Necesitamos ir haciendo cambios, ir creciendo. Pues entonces vamos a estar mejor preparados por lo que hemos dicho antes, para tomar decisiones, y es que va a ser necesario, porque ¿qué pasa si tu producto es menos demandado? Porque hay una moda o ha salido otro producto. ¿Qué pasa? Puedes ampliar el mercado, puedes introducir alguna variación, tú conoces el margen de beneficio, yo voy barriendo un poco para adentro, puedes reducirlo, puedes incorporar alguna campaña, puedes hacerlo más competitivo, más atractivo, o sea, todo eso son necesidades y se necesitan respuestas. O sea, que la crisis no es solo algo que nos va a venir desde fuera y la famosa frase de que no sobreviven los más grandes o los más fuertes, sino los que mejor se saben adaptar. Y yo creo que en beneficio de las pequeñas empresas son mucho más flexibles, son menos mastodónticas y por tanto deberían tener ese plus de ventaja respecto de las grandes empresas. Si hay algo en las que le tienen que sacar ventaja es precisamente en la posibilidad de ser más flexibles y poder adaptarse mucho más a los cambios. Me has hecho Así que, pensar cuando yo hacía psicología deportiva, algunos no lo sabéis, pero yo fui entrenador de bolos en las selecciones de comunidad española y tal. Y entonces, los bolos es un deporte muy psicológico, sobre todo porque cuando vas haciendo un pleno, otro, llega un momento que es como la tensión del punto de partido es grandísima, ¿no? Y entonces en esa psicología se decía que lo importante, lo que intentas siempre es, voy a relajarme, voy a bajar el nivel de estrés. Decía, no, lo que tendrías que hacer es que tus entrenamientos tendrían que estar al máximo nivel de tensión para claro, acostumbrarte al estrés, para acostumbrarte a esa rutina. Ese tiene que ser tu estado de hábitat normal y no buscar la calma falsa que no existe, ¿no? Y va un poco unido a lo que tú ibas diciendo, creo yo, ¿no? De hecho, hay una parte que me gustaba mucho de tu libro, que por cierto es muy cortito y a mí me ha gustado mucho leerlo, ¿eh? Pues en el libro, ¿qué relación hay una? Me gusta mucho cuando hablas de la relación, ¿qué relación hay entre el estrés y las decisiones financieras? pues el estrés, hay que reconocer que cuando tienes problemas, si viene una crisis interna o externa, genera estrés. O sea, que no vamos a decir que sea fácil gestionar. Para mí, desde luego, y no lo he dicho, pero mi admiración para todos los que están emprendiendo, para todo el que tiene una empresa, para todo el que crea puestos de trabajo, o sea, para mí es admirable, ¿eh? O sea, siempre digo que son todos los empresarios, para mí, empresarios o empresarias, son unos valientes y son los que realmente mueven todo el tejido productivo y los que generan riqueza en un país clarísimamente. O sea, en eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es porque parece que estoy constantemente atacando a ver qué cosas hacen mal, ¿no? Yo lo que quiero es que puedan trabajar muchísimo mejor, con mucho más equilibrio y que sepan en cada momento que aplicando un poquito de esta labor de trabajar un poquito sus emociones, pueden estar con más tranquilidad, con más sosiego, con más serenidad y ser más felices en lo personal y en lo profesional, porque al final se acaban llevando ese exceso de estrés, esa ansiedad a su casa, a su ámbito más personal y a sus hijos y tal. Y todo esto repercute. Y digo lo mismo, que todo esto vale también para nuestras relaciones personales. O sea, cada uno que vaya un poco aterrizándolo, que le va a servir exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa cuando nos desborda una situación? Que obviamente el estrés va a aparecer, claro que va a aparecer. ¿Y qué pasa? Que cuando, eso aquí sí que hay una diferencia, porque en el ámbito personal siempre decimos, bueno, el tiempo lo cura todo. O sea, el tiempo funciona como un bálsamo. Entonces, bueno, pues al final es que tengo derecho a un duelo, es que estoy pasando el duelo. Yo hay algunos empresarios que han ido a psicólogos y me dicen, sí, me ha dicho el psicólogo que tengo que pasar el duelo. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tengo que esperar. A mí la solución de esperar me parece inadecuada. O sea, por mucho que te lo diga un psicólogo, yo no soy psicóloga, o sea, no me atrevo tampoco a desdecir a nadie, pero lo que sí tengo claro es que en las empresas el duelo tiene que ser cortísimo. O sea, a mí se quejan mucho, porque claro, los empresarios, otra posibilidad que tienen, como le pagan a los empleados o a los colaboradores, consideran que parte del tiempo lo pueden dedicar a quejarse.
Yo, bueno, alguna vez me la habrás oído, seguramente me la has oído en algún sitio, porque yo digo, vale, venga, pues a ver, nos quedan una hora. ¿Cuánto le dedicamos? ¿Le dedicamos 10 minutos? O sea, lo frivolizo. Y le digo, ¿dedicamos 10 minutos a quejarnos? Y luego ya cuando nos quejemos, ya nos ponemos a plantear soluciones, ¿no? O lo que tú quieras, o si quieres la hora, pues venga, le dedicamos la hora, me siento aquí, te escucho quejarte, y entonces ellos mismos se dan cuenta, porque tienen que reaccionar ellos. Es que tú no puedes trabajar las emociones por ellos. Las tienen que trabajar, y no es una cosa sencilla ni fácil. Pero a lo que íbamos del estrés, que no quiero cambiar a otro punto, es eso, que en contra de lo que todos piensan, la solución en las empresas tiene que ser rápida, inmediata. El duelo debe ser corto. El primer objetivo es reducir el tiempo de lamentación. Eso es lo primero. Ese es el primer consejo. Y aquí es donde, que antes lo hemos comentado también, lo de tomar decisiones. O sea, no se puede entrar en un bucle y qué tragedia, el miedo, qué preocupación, pero qué hacemos, si es que si hacemos esto mal, si hacemos lo otro también, o sea, todo es un problema. Pues vamos a reorganizar la situación y cuando tú tomas una decisión, todo mejora. El problema generalmente se recrudece y no sale si tú no tomas ninguna decisión. Y eso lo sabéis en la vida normal también. En el momento que tú eres capaz de tomar una decisión, claro que no tienes la seguridad. Nadie te va a asegurar que esa decisión es la correcta. Eso es absurdo. Hombre, si te falta algo de información, puedes retrasarla. Pero en las empresas os aseguro que el tiempo de duelo o de lamentación que sea corto. Y que la tomamos y nos vamos a equivocar, pues la tomamos y nos hemos equivocado. Pero como decíamos antes en la calle, si no es esa dirección, vas a la contraria. Yo también me quedé sin trabajo y no tenía ni currículum. O sea, yo no tenía ni currículum porque fue por sorpresa. Y también tuve que gestionar esa situación. Pero es que no hay otra solución, no hay otra salida. Por eso dicen que la felicidad involuciona, porque no te hace aprender o no te hace tener ese tipo de herramientas en los que tú ya sabes que, bueno, pues tomas una decisión, esa frase que dice, tú para ser feliz, ¿qué tomas? Y dice, yo decisiones. Pues eso también es actuar de manera rápida. Y en las empresas yo dos consejos. Actuar de manera rápida, valorar, claro, las consecuencias. No digo a lo loco, ¿eh? No estoy diciendo sin criterio, digo que, pues, yo digo también, ¿qué tenemos más importante que hacer que estar aquí haciendo un brainstorming, planteando soluciones y luego de todas las soluciones vamos a llevar a la práctica las que consideremos que son más adecuadas o que nos resultan en este momento más mejores, ¿no? Pero dos criterios que son importantes porque se cometen errores. Actuar de manera rápida, valorando las consecuencias, repito, que no es lo mismo hacerlo rápido que hacerlo sin reflexionar. Y luego que la solución sea a medio o largo plazo, no a corto plazo, que es el error de muchos empresarios. No tenemos dinero, no podemos pagar la nómina. Entonces la solución es vas al banco y pides que te amplíen la póliza de crédito. Ya has resuelto. Lo has resuelto a corto plazo. Eso no es una solución. Eso es un parche. Hay que poner el parche y la solución. Bien. Y hay que ver qué ha pasado. Eso. Y tengo mil ejemplos de empresas que tienen una situación de estrés. Una empresa cercana, me duele más porque era una persona muy cercana, yo le proponía que tenía que hacer una reestructuración, estaba en una crisis profunda porque había hecho mal mucho tiempo, pero por lo que sea, la situación era esa. Ya no vale estar tampoco vale, es que hiciste. No, eso ya, la situación es esta, por lo que sea, da lo mismo. ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces yo le dije la reestructuración que tenía que hacer y que era incómodo, era muy incómodo. Y alguien le dijo, mejor no pagues a los bancos y verás cómo los bancos vienen a negociar contigo. Bueno, pues no quiero contar cómo acabó la situación, pero bastante mal. Así que, por favor, actuar rápido y con una solución que entendamos que va a ser a medio y largo plazo, no a corto plazo. Que eso es el Claro. mayor error. Somos cortoplacistas. Los latinos, especialmente, todos los latinos, especialmente somos más cortoplacistas. Lo de gastar con la tarjeta de crédito. Es que me lo merezco. Entonces, aunque no me haga falta, yo me lo compro y ya veremos lo que pasa mañana. El ahora, la satisfacción inmediata. Claro. Os recuerdo que si alguno tiene preguntas, no tengáis ninguna duda en abrir micrófono y preguntar, ¿eh? Por supuesto. Y todo esto que estás diciendo, Clara, entiendo que hay que tener una dosis muy grande de humildad para aceptar todo esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta, cómo impacta esta humildad en esta gestión financiera empresarial? Pues fíjate que la humildad, ahora que comentas este término, yo creo que está siempre mal entendida, porque si yo os preguntase a vosotros, que no lo voy a hacer, no voy a poner el compromiso, qué entendéis por humildad, yo creo que se entiende una cosa diferente. Yo creo que se entiende como eso que se dice de la falsa modestia. Y la humildad realmente, Te respondo yo, a ver si lo intenta, sí, porque es muy sí, importante. Es el que tiene los pies en el suelo. sí, exacto.
exacto. La palabra humildad viene del latín humilitas Humus. y viene efectivamente de tierra, humus, tierra. Y eso todo el mundo, hay que tener los pies en la tierra. Pues esa es la clave. Lo acabas de definir perfectamente. Si uno tiene, además en la RAE, si tú buscas ese término en la RAE, también te dice como el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y, importante, obrar de acuerdo a ese conocimiento. O sea, no es resignarte, no estoy diciendo eso. No es que uno diga, bueno, pues yo tengo estas limitaciones. Yo pongo, por ejemplo, un equipo de fútbol, el Elche Club de Fútbol, para no hablar de otro, el Elche. Está en segunda, tiene el límite que tiene en cuanto a, por ejemplo, al presupuesto. No va a querer jugar la Champions, es que es absurdo. Entonces tendrá que saber que si quiere estar en los primeros puestos o subir, tendrá que hacer un esfuerzo, pues a lo mejor del 120%. Yo no soy, bueno, tendré más o menos capacidad, pero puede que si yo me comparo, o sea, no es cuestión de compararse, pero si yo quiero aprender DAX, pues a lo mejor tengo que, pues igual José Manuel utiliza 1 hora al día para aprender y yo tengo que utilizar 3. O sea, por poner un ejemplo cercano y no poner a nadie lejos, pues si yo sé que tengo esa limitación que a mí me cuesta más o parto de una posición diferente, esa es mi limitación, la humildad es saber exactamente en qué punto estoy y cuánto necesito para suplir esa deficiencia que yo tengo. Ya está. O sea, todos somos capaces. Es que ayer donde digo, es que tú te gusta mucho estudiar, es que a ti te gusta mucho, a mí me gusta mucho estar en el sofá y me gustan mucho las series de Netflix, igual que a todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad que también tienes una dosis de motivación, una dosis pues, de excelencia, de hacer las cosas bien, de participar en eventos y de conocer y de ampliar un poco tus horizontes. Es que todo eso nos ayuda mucho a tener una visión mucho más gran angular, conocer otras culturas, relacionarte con gente de diferentes registros. Da igual intelectual, conocer a personas a las que admiras profundamente. Yo, una de las cosas mejores que me han pasado desde que perdí mi estabilidad económica, porque yo me hice emprendedora, no por deseo, sino por obligación, y no pasa nada, o sea, pues es que da igual, o sea, la motivación la encontré porque tenía que pagar hipoteca a 3 hijos y tenían que irse a la universidad. Esa era la motivación. Que a mí mucha gente a mi alrededor me dice, tú estás muy motivada. Digo, yo lo que tengo son muchas deudas. Entonces eso es también pero da igual, la cuestión es saber dónde estás. Y es verdad que la humildad, una buena dosis de humildad te hace estar, como tú bien has dicho, me ha encantado lo de con los pies en la tierra, justamente. Alfredo, creo que tiene una pregunta. Levanta la manita, Alfredo. Abre Buenas micrófono. tardes. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok. Yo creo, Clara y Juanjo, yo creo en la automotivación. ¿Qué dice Clara de eso, por favor? ¿O qué dicen ustedes? que tú crees en la automotivación. Es correcto. Claro, sí. Antes hemos dicho que la motivación es el motor que nos ayuda a hacer cosas. Es la mayor energía, viene por la motivación. Y que nadie está motivado así porque nace con esa gracia, ¿no? O sea, que la motivación se busca. Y hay veces que la motivación es porque quieres llevar a cabo tu idea, porque tú quieres conseguir pues, ser el MVP, porque quieres conseguir participar en el evento, quieres ir a Cancún. La motivación puede ser por mil circunstancias, o porque quieres dejar de trabajar en un sitio que no te gusta nada, o porque te quieres ir a vivir a Miami. Alfredo, la motivación, yo conozco a algunos incluso compañeros tuyos que han encontrado una motivación y están pues a lo mejor en Barcelona o Juanjo está en Austria, o sea, te llevan a moverte, a hacer cosas que tú pensabas que no serías incluso capaz. Y unas veces es por conseguir algo y otras veces es por abandonar o salir de una situación que para ti te resulta es muy, muy negativa. Y eso, lo que he dicho antes, te espolea tremendamente. Hablabas Es correcto. Es correcto. Gracias. Bueno, espero a que te ti. ayude. Hablabas de las emociones, hablabas de esta motivación y al principio hablabas de la motivación y ponías un ejemplo de la motivación cuando un león te está persiguiendo detrás, ¿no? Mm. Ahí me viene la palabra de la emoción de la que yo más huyo, de la que yo creo que vivimos todos, que es miedo, el miedo. ¿Cómo, cuál es el papel del miedo y cómo se puede gestionar o en la toma de decisiones financieras y empresariales? ¿Hay que actuar con miedo? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Hay que tenerlo en cuenta? ¿Sabes lo que pasa? Que es que las emociones, o sea, una de las cosas también que en finanzas me encuentro y por lo que también me animo más a trabajar este ámbito es porque se tiene la falsa idea de en las finanzas o en las empresas hay que dejar las emociones fuera.
como si eso fuese posible. O sea, no es que sea un error o un acierto, es que es imposible, porque nosotros no elegimos las emociones que sentimos ni el grado en las que sentimos. Sí que las podemos gestionar y ponerlas a nuestro favor, pero como pasa con la economía y con tantos ámbitos. El miedo, claro, ¿tú puedes dejar de sentir miedo? El miedo es una emoción que existe y yo me atrevería a decir que todas las emociones son necesarias, fíjate, ¿eh? Y el miedo es como el fuego, como el agua, necesario si no traspasamos, si no nos extralimitamos. Porque el miedo realmente es una de las emociones que más directamente van relacionadas con la supervivencia. Si no tuviésemos miedo, habría accidentes, imagínate. El miedo nos protege. El miedo no es malo. Y ya te digo, necesario para la supervivencia y para la vida. Pero lo que pasa es que cuando, igual que pues eso, igual que el fuego, la mayor revolución, aunque nos creemos que va a ser Copilot, pero fue el fuego, mayor revolución, en exceso, pues produce un incendio y entonces pasa ya, o sea, traspasa esos límites y las consecuencias son catastróficas, dramáticas y en algunos casos fatales, pues el miedo tiene un comportamiento bastante similar. Entonces el miedo, si nos hace, por ejemplo, oyes un ruido, eso que en tu casa, tú de repente oyes un ruido, te pone en alerta. De hecho, toda tu actividad se va obligatoriamente a ver, hasta que ya dices, ah, bueno, ha sido una silla, un libro, una ventana que estaba abierta, pero si ha sido un ladrón, o sea, el cuerpo activa absolutamente todas las funciones de emergencia y todos los recursos en pos de esa alerta, para protegernos. Así que, perfecto. En las finanzas, cuando tú tienes miedo de que un cliente te impague o no te pague en el momento del vencimiento, tú haces todo lo posible para poner todas las barreras, revisas a ver si le puedes dar crédito suficiente, haces un seguro de riesgo, de crédito, o sea, haces lo que sea porque tienes miedo a que te impague. O sea, que el miedo hace que las empresas también sobrevivan, igual que nosotros como personas. O sea, que yo creo que pues al final es una emoción pues, que tenemos que aplicar siempre el sentido común. No dejar Bien, que no sobrepase. Y cuando tienes un medio excesivo, por ejemplo, en esto de los cobros, que es una situación también que suele paralizar, no conviene. Entonces hay veces que las mujeres en esto creo que nos afecta más. Entonces había una empresaria con la que hemos trabajado bastante, José Manuel y yo, pues entonces le daba tanto miedo lo de vender a crédito que no vendía a nadie. O sea, que estaba quedándose sin negocio. Entonces al final era, bueno, vamos a ver, vamos a aplicar sentido común y cuál es la rutina para controlar ese miedo. Pues analizar al cliente, pedir informes de empresas especializadas, hablar con el departamento comercial y tú con toda esa información le otorgas un crédito máximo y tú te quedas con cierta tranquilidad que corresponda pues, con el rating que se suele utilizar con los clientes, de acuerdo pues, con la solvencia y con la capacidad. ¿Que te vas a equivocar? Pues claro que nos vamos a equivocar, pero es que la incertidumbre es algo con lo que nos tenemos que acostumbrar a convivir. Entonces hay veces que tengo una amiga que me dice muchas veces, cuando me aborda mucho un problema, siempre digo, para y piensa en otra cosa. O sea, hay veces que nosotros tenemos que poner esas barreras, lo tenemos que autocontrolar. Es como cuando tienes un problema, eso va mucho también con la información y estás constantemente viendo a ver qué está pasando con el terremoto, no sé qué, y a ver, y van no sé cuántos miles de muertos, y va, a ver, o sea, pon límites. O con la pandemia, o con cosas así. Hay que también aplicar mucho el sentido común, ¿eh? O sea, no dejarte llevar y arrastrar por todo lo que nos están ofreciendo, porque eso es importantísimo, ¿eh? Claro. De todos estos temas que estás hablando ahora, hablabas antes de la perseverancia, de la capacidad de ser constante y luego de ser adaptable. Y aquí es un tema que nos afecta mucho a los de Access y también a otros ahí. Atentos, chicos, despertaros que va con vosotros. Y es lo siguiente. En nuestro caso concreto, por ejemplo, como empresarios, tenemos unas capacidades, sobre todo somos expertos en Access y tenemos que ser perseverantes con esta materia. Pero por otro lado, tenemos que tener la capacidad de una adaptabilidad para coger nuevas tecnologías, ¿no? Lo mismo con Power BI, con Excel, con todo lo que viene ahora. La pregunta que te hago, que nos afecta mucho a nosotros también, ¿cómo puede afectar, o sea, cómo puede un empresario equilibrar esta perseverancia con esta adaptabilidad en situaciones, sobre todo adversas? No está contratándome nadie, acceso lo van a cerrar, no nos hace caso nadie, tal. Y lo mismo lo llevo a cualquier tipo de situación financiera, ¿no? ¿Cómo un empresario puede equilibrar esta situación? Qué, qué difícil, la verdad que qué difícil es esto, porque pienso que no hay una solución única para nadie. A mí, si yo tuviese que preguntar cuál es o sea, si yo tuviese que decir cuál es la pregunta que más me hacen, seguramente es ¿cuánto tiempo puedo estar en esta situación? O sea, por ejemplo, los emprendedores.
pero por perder un año, ¿cuánto tiempo puedo estar en pérdidas? ¿Un año o puedo estar en pérdidas 2? Y le digo, a ver, es que depende, hay una gallegada, ahí tengo que sacar de vez en cuando, a volverme gallega. Es que va a depender mucho de cada situación particular, porque en el caso de cuando perseverar realmente es recuperarse de un fracaso, eso es perseverar. No es ser continuista, o sea, no es algo que te va bien y tú sigues ahí en el tran. Eso no es perseverar. O sea, realmente yo creo que la cosa es cuándo abandono o cuándo sigo resolviendo los marrones que estoy teniendo. No sé si en vuestro caso tenéis que luchar un poco con esa situación de fracaso, levantarme. Entonces yo creo que la clave es mucho más saber en qué situación te encuentras tú o cuál es la maduración de tu negocio o qué tipo de negocio tienes o qué posibilidades tiene tu negocio en concreto. Entonces, yo no creo que haya que estar levantándose 7 veces y esas cosas que se dicen. O sea, yo creo que si me dicen, es que los americanos, cuando alguien ha fracasado 7 veces, le quieren contratar y te preguntan, o sea, me cuentan eso, me cuentan los emprendedores. Es que tú en Estados Unidos, que son lo más de lo más, cuando tú vas te dicen, ¿pero tú cuánto has fracasado? Ah, ninguna vez, entonces no te queremos. ¿Cuánto has fracasado? 7, pues entonces a ti. O sea, hay un ranking de fracasos. Y yo les digo, a ver. Está bien fracasar, porque fracasar te ayuda, pero si fracasáis más de una vez, por lo menos que no sea la misma cosa. O sea, fracasar en ámbitos diferentes. Y entonces a lo mejor tienes mucha experiencia, mucho bagaje, mucho recorrido, y ahí sí que puede ser que tú ya tengas, pues sí que te puedan, ese expertise que tú ya tienes, sí que sea un valor añadido, eso sí. Pero entonces yo lo que creo es que depende del tipo de negocio que tengas, o depende de la situación, si ya has hecho lo posible y no ha funcionado, no persistas. No persista. En el caso, pues vosotros lo que tenéis que hacer será compatibilizar. O sea, es que no se trata tampoco de abandonar. O sea, cuando tú estás analizando una empresa y tú tienes dos áreas, un área, lo típico, un negocio que tiene una línea que es la de compra-venta y otra que es la de reparaciones. Y la de reparaciones le da muchos problemas porque gana poco, tienes que tratar con los clientes. Y la de comprar y vender, qué maravilla, compras y vendes. Pero es que a lo mejor comprar y vender no lo harías, no lo tendrías esa línea no iría bien si no es porque tú también eres capaz de arreglar y de darle un servicio a ese cliente. Entonces, la clave está, si a mí me está generando pérdidas y yo no encuentro la manera de sacarle ningún tipo de rentabilidad, del tipo que sea, puede ser más emocional o puede ser más económica, tengo que abandonar, o sea, no tengo ninguna duda. Pero si hay posibilidades, se trata de perseverar. O sea, tu negocio le puedes mejorar. O sea, tú tienes una cafetería que no entra nadie, pues te has equivocado. Te has equivocado del lugar, de la decoración, de los camareros, de lo que sirves, de lo que sea. Tienes que cambiar, tienes que hacer cambios, eso sí. No puedes quedarte ahí esperando a ver si hay un nuevo, no sé, una nueva moda que les apetezca entrar en una cafetería horrorosa, por ejemplo. Pero si tú tienes algo que tu negocio se compone de asesoría, una asesoría no es algo que todo el mundo quiera entrar a ver qué estás haciendo. La gente no se levanta y dice, oye, ¿qué? ¿Habrá hecho Juanjo algo nuevo hoy? Voy a preguntarme. No, aunque tú hayas trabajado, eso es una de mis mayores decepciones. Que yo trabajaba con un cliente que se quedaba encantadísimo conmigo y decía, genial, pero yo de haber sabido antes que tenía esta posibilidad, pero ¿cómo he podido estar gestionando a ciegas? Pero qué maravilla cuando veo, ellos dicen las barritas y no sé qué, y veo las ventas y aprendo estos ratios y tal. Y yo decía, pues qué maravilla, el boca a boca, o sea, se lo va a contar mañana. Mañana cuando se levante a las 9 de la mañana y se vaya a tomar un café, lo va a contar. Para nada, eso no pasa. Y es verdad que en las expectativas vuelven a ser otra vez lo que nos frustra. Pero sí que es verdad que si tu negocio no va como debes, tienes que estar cambiando, haciendo cosas hasta que tú lo tengas. Y si haces ello todo lo que está en tu mano y no funciona, no porque tú lo hagas mal, sino porque no le gusta al resto. Olivetti, pongo un ejemplo, Olivetti era la mejor empresa en máquinas de escribir. Todos de nuestra generación hemos aprendido a escribir con una Olivetti. ¿Hizo algo mal Olivetti? No. No. ¿Pero qué pasó? Que llegaron los ordenadores y Olivetti no supo, o sea, intentó hacer, y creo que con poco éxito, la verdad, pues porque no era su fuerte, porque venían otras empresas y con otras habilidades, otros equipos, otra tecnología, lo que fuese. Es que Olivetti no tenía manera de sobrevivir, pues tenía que dedicarse a otra cosa, cerrar eso y no persistir. O sea, que la perseverancia, pues es que depende. La perseverancia funciona si tú tienes algo que aportar o hacer. Yo no soy quien para deciros en ninguno de los negocios, ni ninguno, ni en Access, ni en Power BI, ni en nada, si tenéis que mantener o no o qué hacer. Pero hay veces que hay una tecnología canon. O sea, si hay muchos ejemplos a lo largo de la vida,
pero que han sido empresas magistrales, pero bueno, que ha pasado su momento o ha pasado esa moda o ha pasado esa situación. Y no pasa nada, es cuestión de asumirlo. Ahí también emocionalmente tenemos que trabajarlo. Bueno, pues ahora vamos a aprender otra tecnología porque es lo que realmente piden las empresas. Yo me esfuerzo muchísimo con el ámbito de las finanzas, pero es que las finanzas llegan donde llegan y si no aprendes tecnología no sirven para nada. Y a mí no es que me apetezca, pero es que es lo que hay que hacer. Yo puedo aportar valor si sé Power BI. Y ahí estoy, en eso estoy. Y a mí me da muchísima felicidad y me quito esa capa de amargura que era a toda costa tener que enseñar las finanzas de una manera que no es lo que se necesita o lo que las empresas quieren. O sea que hay Eso. que adaptarse. Eso lo tenemos que aprender igualmente. Y si podemos aprender algo unos de otros con los ejemplos y con la sinceridad. Yo, por ejemplo, en el Finanzas Comienza con F, siempre les pido a todos los invitados que tú estarás pronto, no sé cuándo, pero ya lo fijaremos. Siempre digo que lo que más nos gusta es la sinceridad y la autenticidad. O sea, uno tiene que ser totalmente sincero y reconocer cómo has conseguido llegar. Si nadie llega sin ningún esfuerzo, o sea, absolutamente nadie consigue nada. El talento y el esfuerzo van de la mano. En unos casos hay más talento que esfuerzo y en otros a la inversa. Si tienes menos talento, aplica más esfuerzo y vas a llegar donde tú quieras. O sea, nada de conformarse, o sea, por favor, que no, que todos podemos hacerlo. Que todo el mundo tiene que ser empresario, no, que todo el mundo tiene que ser emprendedor, no, que todos tienen que ser funcionarios tampoco. Cada uno tiene que estar donde mejor encuentre y donde más feliz sea, donde más aporte. Así Me he es. ido ya de todo. No sé ya ni lo que me has preguntado, pero No, 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 que va, que va. Llevamos ya una hora vale. y yo me resisto a seguir preguntando sin que habléis los demás. O sea, os invito a que abráis micrófonos tranquilamente y hagamos unos últimos 10 15 minutos de comentarios, Vale. ruegos y preguntas o experiencia, lo que veáis, para no tampoco ya aquí monopolizar ya más. No hace falta ni que levantéis la mano, abrir micrófonos y vais preguntando. Sí, complementando lo que dijo Clara, eh, sí, bueno, el que busca el éxito se encuentra con fracasos. Claro, No he conocido una persona exitosa que no haya tenido al menos un fracaso en su vida. Los claro. fracasos nos enseñan, lamentablemente es crudo, dependiendo del tamaño del fracaso, pero igualito, como decimos aquí en mi país, en el llano, el guerrero es el tamaño del compromiso que se le presenta. Y ahí vamos. Nos vemos en Cancún. Eso Muy es. bien. Venga, los demás chicos, todos sois empresarios, en mayor o menor medida, o trabajadores, si tenéis emociones. ¿Qué opináis del tema? ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo? Luego es importante también quitarle un poco de carga y también un poquillo de sentido del humor y también hay que un poco gestionarlo con dulzura, que parece que siempre yo voy eso, con el hacha, ¿no? Parece que yo voy siempre dando malas noticias. Yo Voy se a lo ver digo, digo, si es que yo si tuviese que nacer, me dedicaría pues a lo mejor al marketing, que siempre da noticias mucho más agradables. voy a Jesús, ver si puedo decir algo, claro. porque lleváis un ritmo frenético. Antes hablabas del tema del miedo. No es lo mismo miedo que prevención. Pues claro, sí, Una cosa es la prevención de qué es lo que haces, qué decisiones tomas, hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir. Miedo dentro de la empresa no puede haber, de un empresario no puede haber, porque el momento en el cual el miedo tiene un problema, te pone alerta, pero si sigues con el miedo lo que hace es paralizarte. claro. Y si te paraliza, entonces llegas a un punto de donde tú ya, tu problema no es lo que tengas externo, sino que eres tú el que tiene el problema, ¿no? Sí. Y también decías algo del tema del cambios, es decir, desde que montas una empresa, tú tienes una idea de lo que hay y estás todo el rato cambiando de idea, ¿no? De decir, yo quería hacer esto, pero no me va bien por ese camino, vas cambiando por otro lado, es decir, es cómo funciona esta historia, es decir, empresas inmovilistas totales que se dedican a algo y nada más hacen algo. Has puesto el ejemplo perfecto, Olivetti. En cuanto a lo que ha dicho del miedo, también hay una frase que me gusta mucho que es el miedo a saltar se quita saltando. Y alguien en su parte personal puede tener miedo a hablar en público y no se atreve. Pero creo que hay que vencer esos miedos, efectivamente. Y en las empresas, igual que hemos dicho antes, cuando hablamos también que los duelos y el estrés, claro que tienes. ¿Y cómo no vamos a tener ansiedad? Pero sí, claro que sí. Y si tú estás perdiendo dinero, pues por supuesto que no vas a dormir. O sea, si todo eso es evidente. Pero es verdad, coincido contigo en que el empresario está hecho de otra pasta. O sea, es así.
y tiene que aprender a gestionar y el miedo no puede paralizarlo. O sea, el miedo sirve bien, como hemos dicho antes del agua y el fuego, como hemos puesto estos ejemplos Para el para, golpe de alerta. claro, para que un poco te haga la precaución esa. Cuidado que, que pueden no pagarme los clientes. Vamos a poner primero una serie de procedimientos para asegurarnos que el crédito no va a ser más de tal cantidad. O si no te paga, le llamas y tal. Eso sí, tener miedo en ese caso dentro del mundo empresarial. Pero sí que es verdad que no te puede paralizar. Y el Ujú. miedo a saltar se quita saltando. O sea, hay que atreverse, hay que atreverse. Tenemos ahora que Y acaba de conectar Iván Darío, no quería dejar de saludarle porque Iván, a consecuencia del encuentro hace 2 años no, En Cuzco. en Cuzco, ya montó una empresa también con Nati, si no me equivoco, ¿no? Y ahí Sí. están y han pasado todas estas fases y son ejemplo también para mí a seguir de cómo están avanzando y nada, un saludo muy grande, Iván, también. Gracias por conectarte. Al hilo de lo que decíais, a mí me gusta mucho el tema de la palabra, o sea, unido al miedo, la palabra preocuparte, la preocupación. El sentido de que la palabra propia de preocuparte es ocuparte antes de Sí, sí, pase sí. algo. Y entonces, ese miedo que decía Jesús, esa preocupación, pues es algo que tiene que ser, como decías todavía, muy rápido, un duelo pequeño, ¿no? Dice, vale, sé que hay un problema, me preocupo, ¿qué voy a hacer? Esto, y lo pongo en marcha, ¿no? Sí. Y unido a eso, me acordaba de un vídeo que he visto y vi hace unos años de Will Smith, no sé si lo habéis visto, cuando saltó de paracaídas, ¿no? Es un vídeo muy bonito porque decía que él, desde que le dijeron que iba a saltar en paracaídas hasta que fue a saltar estuvo con muchísimo miedo, pánico, horror, pero no había riesgo. Y justo en el momento en el que saltó, que era cuando realmente se estaba jugando la vida, el miedo desaparece y entra en Claro. un estado de felicidad bestial, ¿no? Y va unido a esto que decía Jesús, de no tener ese miedo que te bloquee, sino utilizarlo como también decías tú antes, de elemento motivador para tirar para adelante, ¿no? Sí, de hecho se dice que los humanos, el 90% de las veces que nos preocupamos es innecesario. O sea, nos preocupamos por cosas que no van a suceder. Pero también es verdad que nuestra mente, sobre todo la incertidumbre y no conocer el final. O sea, a ti se te presenta un problema y en lugar de pensar en una solución feliz, nuestra mente acaba la historia, no sabemos cómo va a acabar, acaba la historia en la peor de las circunstancias. O sea, te llaman para decirte qué ha pasado o lo que sea y tú ya terminas siempre en lo peor en la situación peor posible. Y bueno, Eso todo es. eso hay que trabajarlo también. O sea, es que son cosas que nos van a hacer vivir más feliz y más equilibrados. En lo personal, por supuesto, pero es que también en ese ámbito laboral en el que nosotros nos relacionamos. Si tú tienes estrés, si tú estás completamente amargado todo el día, los que están a tu alrededor, los que trabajan contigo, tú se lo contagias. Si tú contagias ilusión, los demás también. ¿Qué hacen las grandes empresas? Estar motivando. Les dan los bravos estos, los premios, los no sé qué, motivacionales. Y si has hecho algo un poco por encima de lo demás, bueno, pues te aplauden, tienes un regalo y al final todos están comprometidísimos. Antes era lo de las empresas más antiguas, más tradicionales, que ya no se llevan, eran los de, ¿pero quién ha hecho esto mal? Y era un poco como la bronca. Yo le he dicho a muchos empresarios, les he dicho, tú con cada uno de tus trabajadores, no tienes que ir a decirle por qué te has equivocado, tienes que ir a decirle qué necesitas para esto hacerlo bien. Tú te pones a disposición de cada uno de los trabajadores y se quedan un poco como así, pero, ¿que tengo que hacer eso ahora? O sea, ¿en serio? O sea, tengo que ir yo a decirles, sí, sí, porque tú les estás exigiendo una responsabilidad, porque si no lo que conseguimos es que ninguno se haga responsable de nada, porque están haciendo órdenes, solo que reciben. El responsable entonces es el que da la orden, no el que la ejecuta. Tenemos que hacer ese traspaso de responsabilidad, que eso es muy difícil, ¿eh? Eso no es nada Así fácil. es. Llevamos ya más de una hora y como dicen que es bueno dejar a la gente con ganas de más, ya os anticipo que Clara estará junto con muchos más profesionales en el encuentro que tendremos en mayo y ahí podréis también contar con ella para hablar tranquilamente, que es lo bueno de los eventos, tener ratitos de estar hablando sin estrés, con sosiego, en las comidas, en las cenas, el domingo. O sea que eh, si queréis decir alguna última cosa, pues ahora es el momento y si no, pues nos veremos en mayo. O sea que último minuto, chicos. Pues nos vemos en mayo en Valencia. Eso es, Efectivamente. Ángel. complementando Bueno, yo, lo que decía Clara, Juanjo, Dime, Alfredo. salud. Mi madre decía, si tienes miedo, no salgas, porque no vas a llegar a la vuelta de la esquina. Así que el mundo es de los que se arriesgan. Eso es. Muy bien. Qué sabia tu madre, qué sabia. Ángel,
Nada, yo agradecerle como siempre, como todos los meses, agradecer a Clara la ponencia que nos ha dado. Es muy interesante, muy ilustrativa. Muy bien, No podré estar no estaré este año en el evento presencial porque tengo sí, otras cosas, pero bueno, muy bien. ya me contaréis Eso los es. que vais. Pues nada, chicos, pues ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien? Sí, Rafa. muchas gracias por tus palabras, que han sido, son motivadoras, son muy reales, porque hemos pasado por varias de esas situaciones y en ocasiones han sido muy duras. Y entonces, pues nada, agradecerte tu tiempo y que nos has ofrecido, que es siempre bienvenido. Y nos vemos Ah, en ah, Valencia. Bueno, yo vale, ya estoy aquí, ¿eh? O sea que lo único que hacéis vosotros es venir. sí, pues iremos. Y en cuanto a lo que dices de que son casos reales, en el libro, en los agradecimientos, se lo agradezco especialmente a las personas que han aportado sabiduría y experiencia a mi vida y han servido de inspiración para escribir este libro, especialmente aquellos que se verán reflejados en estas páginas, que algunos me dicen, oye, yo soy el cash management, porque se han visto reflejados en alguno de los capítulos y saben que son ellos, aunque he puesto nombres ficticios, pero Sí, sí, he plasmado realmente lo que la vida del empresario, la dura vida, interesante vida del empresario nos aporta cada día. correcto. Así es. Gracias. Pues chicos, gracias a todos. Os emplazo para la siguiente entrega el próximo mes. Y Clara, por supuesto, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y nos vemos en Gracias la a ti. siguiente entrega. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.